Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pedir perdón es un acto de humildad. Y humildad también es reconocer que somos pecadores. En un momento de silencio digámosle a Dios que nos asiste y nos ayude a salir del pecado. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Hoy colocamos el aniversario de Carolina Figueredo y el cumpleaños de su hermana Mónica Figueredo. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel
a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. La semana de Pascua, mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenían intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Y Pedro, el ángel le dijo: ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo: échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás creyendo de que lo que hacía era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la cárcel y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiante, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todos sus males. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que los que lo oyeran, todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Divino Espíritu de Dios, asístenos con tu fuerza poderosa, asístenos con tu gracia, asístenos con la luz de tu divino y santo Espíritu. Oriéntanos para meditar tu santa palabra. Amén. Hay gobernantes que tienen una personalidad muy vacía y muy frágil. Y Herodes es uno de esos. Aquí dice en el texto sagrado que mata a cuchillo a Santiago. Y dice, como vio que eso le agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Es decir, actúan por los aplausos, actúan por el reconocimiento humano, actúan por el interés de ser acogidos por los hombres y no por Dios. Y a nosotros esto nos dice mucho porque nosotros debemos actuar siempre con los criterios de la verdad, de la justicia, con criterios de carácter permanente, no emocional. Y aparece que ante ese encarcelamiento, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y desde los primeros evangelios siempre aparece en la lista de los apóstoles primero Pedro. Es decir, la figura de Pedro es supremamente importante para nuestra iglesia católica. Donde está Pedro está la iglesia. Y por eso es que aquí no hacen un juicio a Pedro de por qué no salió él huyendo, sino que se quedó allí, sino que la iglesia ora insistentemente y respalda con la oración al apóstol Pedro. Y es que, de hecho, nosotros siempre debemos orar por la figura de Pedro, porque esa figura no es una figura cualquiera. Esa figura tiene un valor muy grande para nosotros. Si vamos al Evangelio de hoy, dice, llegó a la región de Cesarea de Filipo. Era una de las regiones más apartadas y allí se dice que había una piedra grande. Y Cesarea de Filipo quiere decir la ciudad de César. Y entonces es allí donde Jesús habla de tres signos que nosotros debemos tener en cuenta. Lo primero, le cambia el nombre, Simón, por Petrus o piedra. Eso que también se dice Cefas, que quiere decir roca. Entonces, el signo de la piedra, es decir, Jesús coloca las bases de la iglesia sobre la persona de Pedro.
No es que Pedro sea la roca de la iglesia, sino la base con la que él construye la iglesia, porque recuerde que la roca es Jesucristo. Él es la piedra que desecharon los constructores, es la piedra angular, dice así la palabra de Dios. Y la piedra angular es la que es la base y es también la que al final de la construcción da la unidad a la construcción. Entonces, Pedro es la base de la iglesia y en ella Dios construye y Dios edifica la iglesia. Y esto es importante que tengamos en cuenta que Él es el cuerpo, Él es la base de acuerdo a la roca, pero Él es el cuerpo y Él es la cabeza que da vida. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Y después le da las llaves. Esas llaves no es que como muchas veces la gente dice que Él es el portero del cielo, no. Esas llaves indican la potestad. Él es responsable de la iglesia como administrador. Él es el administrador y es el representante. De hecho, la palabra pontífice quiere decir el puente. ¿Y por qué Él es el puente? Porque Él debe ser ese vínculo de unidad de toda la iglesia. Y finalmente aparece una tercera parte, dice que a Él le da el poder de atar y desatar. Y miren, ese atar y desatar indica enseñar y decidir la cualidad moral de las decisiones humanas a la luz de la palabra de Dios. Es decir, Él tiene esa capacidad de discernir y cuenta con el respaldo de Dios, cuenta con la oración de Dios, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si Dios personalmente le aseguró a Pedro que rogaría por él para que su fe desfalleciera, nosotros debemos tener esa confianza total en la figura del Papa. Desafortunadamente, muchas personas en este tiempo cada día, incluso en el pueblo cristiano, porque de la parte que no es cristiana lo podemos entender, que ellos lo hagan, pero dentro de los mismos cristianos una idea de conspiración. Entonces este no es nuestro Papa, es Benedicto, o es contraposición como lo hizo malamente esa película que hizo Netflix. No, hace poco incluso el Papa Benedicto dijo que ya no siguieran con eso, decir que él era el Papa. Dijo, si algo estoy seguro es que yo no soy el Papa. Y es que hay que entender, hermanos, que esta autoridad que le da Jesús es una autoridad espiritual que reside en quien ejerce esa administración. Y el Papa Benedicto es un hombre supremamente inteligente. Ustedes saben que escribió alrededor de 70 libros. Entonces, es muy importante que nosotros leamos porque es considerado uno de los teólogos más grandes, quizás al igual de la categoría de Santo Tomás de Aquino. Y muchas personas desconocen todo lo que él enseñó. Y claro, él es consciente que la función de administrador no está en él como persona, sino en quien ejerce el cargo. Cuando él ejerce, actúa con el respaldo de la persona que hoy en día es el Papa Francisco. Y es ahí donde nosotros tenemos que creer en la oración, en todas las Eucaristías en el mundo oramos por el Papa, en el rosario. Nosotros no podemos entrar en guías. Habrá cosas que de pronto uno disiente, porque uno puede decir, bueno, como decía una persona, si hay algo que de pronto yo le criticaría al Papa Francisco, es que él se preocupa mucho por los pobres y se ha olvidado de los ricos, y esos también necesitan salvarse, él lo decía.
Y bueno, uno puede pensar eso como ser humano, pero no despreciar la autoridad ni lo que él representa. Mire, y de hecho uno escucha de muchas personas continuamente cómo el Papa Francisco pide oración por él, cómo suplica oración por él. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. La piedra angular es Cristo. Pedro hace visible ese fundamento y comunión en la fe. Y donde está Pedro, allí está la iglesia. De allí que, mire, hermanos, es muy importante que nosotros no entremos en unos movimientos de dividir la iglesia. Nosotros necesitamos, como aparece en los Hechos de los Apóstoles, orar, ayunar, pedir siempre por la figura del Papa. Y como les digo, ciertamente alrededor del Papa pueden haber figuras que dicen cosas que no son acordes a lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Pero es muy importante que dejemos todo ese veneno. A veces a mí, cada vez que va a salir un documento, recuerden ustedes con el sínodo de la Amazonía, que el Papa va a aprobar que los sacerdotes se casen, que el Papa va a eso. Salió el documento y no tenía absolutamente nada. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a los documentos, esperemos, que tengamos la calma, que no entremos en prejuicios sobre la figura del Papa, sino que tengamos nosotros esa capacidad de orar por él, de como hoy mismo él lo expresaba, se necesita el acompañamiento de la oración. Y una cosa muy bonita que hace no mucho el Papa nos invitaba a orar y a hacer discernimiento en la iglesia. Esto es muy importante porque por falta de discernimiento van entrando cosas que no son sanas para la fe, que no son buenas para la fe. Y es necesario que nosotros hagamos ese continuo discernimiento y que no dejemos de orar. Y que nosotros cesemos de colocar esas comparaciones. Cuando estaba Juan Pablo II ese santo, cuando entró Benedicto XVI, no, él tiene una cara como de nazi, decían algunos, feíto. Ahora Francisco, no, ese es el antipapa. No, nosotros esas cosas tenemos que tener una visión espiritual, no una visión mundana. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir con la calma. Y claro, pues si hay algún aspecto, algún detalle que a uno no le gusta, pues es importante muchas veces guardarlo también en el interior. Guardarlo en el interior, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una doctrina sólida y clara, y debemos conocerla y difundirla. Pero nosotros debemos tener la confianza en la oración de Jesús y sobre todo siempre buscar la unidad de la iglesia. Y en ese sentido yo conozco personas que tienen argumentos muy bonitos, muy buenos, aman la iglesia, trabajan por la iglesia. Otros caen en una actitud casi de desprecio a la iglesia, es decir, no necesita la iglesia tener enemigos de afuera porque con los de adentro ya es suficiente. Vamos a pedir, hacer las preces y a pedir en esta fiesta de San Pedro y San Pablo que nosotros también podamos hacer oración por la iglesia, buscar la unidad de la iglesia, capacitarnos para tener discernimiento, porque sin discernimiento nosotros no vamos a ser instrumentos que edifiquemos la iglesia, sino que hagamos daño. Reunidos, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas.
Decimos, te rogamos, óyenos. Oramos por el Papa Francisco y por nuestro obispo Óscar Urbina y por todo el clero y el pueblo a ellos encomendados. Te presentamos todos los gobernantes y sus ministros encargados de velar por el bien común. Roguemos al Señor. Oramos por todos los navegantes y los que están de viaje, por los cautivos y los encarcelados. Te presentamos todos los que están enfermos, para que reciban la asistencia divina y la protección de Dios. Roguemos al Señor. Te presentamos hoy en su cumpleaños a Mónica Figueredo, Miguel Ángel Zipagauta y Luzneli Izaza, para que el Señor les bendiga y les conceda días abundantes de vida y llenos de su gracia. Roguemos al Señor. Oramos por el alma de Carolina Figueredo, para que Dios les conceda el descanso eterno. Ahora, en un momento de silencio, presente sus peticiones. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. En el momento de ofrecer, hermano, se me ha olvidado hacer hoy el credo. Discúlpeme, porque es una solemnidad y siempre que se hace, hay una solemnidad, se ora el credo. Entonces creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora sí, hermanos, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradable a ti al celebrar este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo. Y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a los discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles Pedro, Pablo
los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestra hermana Carolina y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hoy es bello. ¿Quién soy yo para ustedes? Él le pregunta a Jesús, ¿quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y a cada uno nos pregunta lo mismo, ¿quién soy yo para ti? Por eso, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es también nuestro papá, digámosle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, a los que has alimentado con este sacramento, la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigado firmemente en su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero hoy dejarles una tarea bonita. Oremos por los obispos de Alemania. Desafortunadamente quieren desvincularse de la enseñanza de la iglesia sólida que ha tenido por los siglos. En este sínodo están haciendo unas propuestas realmente desastrosas y esperamos y también oremos por el Papa para que sepa con toda esa autoridad dar esa dirección que se necesita en ese campo. Es bien importante y urgente que lo hagamos. Es algo que todos estamos, como decía la lectura, invitados a hacerlo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz.